Continuamos en el Gira Noticias, se suma en este momento Raúl para conversar de historia. ¿Cómo andás, Raúl? ¿Cómo te trata este mediodía? ¿Qué tal? Buen día, Gerardo, buen día, un saludo a la audiencia. Sí, hoy la verdad que es un día memorable, hoy es el Día del Boxeador y bueno, le vamos a rendir un merecido y sencillo homenaje a quien en vida fuera, suena muy protocolar, ¿no? Pero merece que es Horacio Cavallo. Ese día, bueno, es el día, justo hoy en el Día del Boxeador falleció Horacio Cavallo después de 10 años de padecer el Alzheimer, maldito Alzheimer, lo cual debe ser terrible, pero tiene dos virtudes. Bueno, es el Día del Boxeador porque es cuando le roban la pelea, es discutible eso, o sea, esa pelea se puede ir y mirarla tranquilamente en YouTube, de la tecnología. Sí. Pero sí hay que recordar que fue un ejemplo. Los dos boxeadores son sujetos, fueron dos campeones. Bueno, Firpo lamentablemente no logró consagrarse en la corona de pesos pesados, pero sí dio una batalla y una pelea memorable con uno de los más grandiosos pesos pesados blancos que tuvo Estados Unidos, que era Jack Dempsey. El Toro de las Pampas. Claro, el nuestro Luis Ángel Firpo era el Toro de las Pampas, un nombre que gauchesco, que eso fue cuestión de los yanquis. Ellos lo inventaron. Sí, la pelea no duró mucho, la pelea, digamos, Luis Ángel Firpo, que era un gigante bueno, bonachón, los dos fueron dos campeones, digamos, en el boxeo y en la vida, porque realmente terminaron sus días, a diferencia de la mayoría de los boxeadores que tenían dilapidando su fortuna en pavadas, en una vida desordenada, estos dos señores realmente fueron muy exitosos. Firpo, bueno, se convirtió en un estanciero. Primero comenzó cuando se retiró, terminó con un criadero de aves en Florencio Varela. Ajá, actividad avícola. Y después avícola. se convirtió en un estanciero exitoso. ¿Quién? ¿Dempsey o Firpo? Sí, no, Dempsey tuvo otro. No, Luis Ángel Firpo, que es un gigante que nació en Junín, lo llevaron a Buenos Aires porque tenía problemas de oído, razón por la cual no hizo servicio militar. Es producto del azar, de la fortuna, no tanto el destino típico. Él es boxeador gracias a Félix Bunge, que es el dueño de la fábrica de ladrillo refractario de la cual era cobrador. Colega, porque también fue telefónico Firpo, trabajó en un restaurante, fue telefónico, trabajó en una farmacia, hincha de San Lorenzo, ¿no? Félix Bunge lo ayudó económicamente en 1920, estamos hablando, estaba muy incipiente antes de 1920, muy incipiente. Raúl, él vivía en Villa Crespo y era cobrador y lo habían querido asaltar 3 tipos. Ajá. Y a 2 lo reventó ahí nomás de knockout. Era un gigante bueno, era un sujeto de 1 metro, casi 2 metros y más de 90 kilos. Y medía 1,90 metros más o menos. Y así todo lo que hizo asaltar, llevaba mucho dinero también. Sí, y bueno, me das el pie, Bunge, que era su patrón, lo ayudó. Raúl, me das el pie para contar que en Buenos Aires hasta 1930 el boxeo era ilegal, no se podía practicar en la ciudad autónoma. No, sí, bueno, Estados Unidos tenía una cosa muy parecida también. No todo el país se podía hacer, él digamos, sí, se hacían, inclusive Jorge Newbery hasta tuvo problemas por practicar ese deporte. Claro, bueno, pero Estados Unidos, así se configura la primer meca del boxeo, que es Atlantic City, ahí cerca de Nueva York, y después también en el sur del país, New Orleans, que es donde empieza a practicarse a fines del siglo XIX y donde se realiza la primer pelea de boxeo profesional de Estados Unidos. Pero por eso, en lugares particulares era donde estaba permitido, en el resto del país tampoco. Costó incorporarlo plenamente. Pero bueno, me decías entonces, Firpo, Dempsey, la explicación de la fecha va por ese lado, y esta muerte de Cavallo. Claro, sí, digamos, bueno, hoy en el Día del Boxeador, que se conmemora por Luis Ángel Firpo, digamos, justo hoy fallece Horacio Cavallo, que fue también otro boxeador de una villa de Lanús, que de cartonero terminó siendo campeón mundial de la categoría peso mosca, en una época que era muy difícil lograr oportunidades. Por eso a Dempsey y a Cavallo se los tiene que respetar con tanto énfasis, porque estos dos señores, en la época no se llegaba fácil, no es como ahora que hay 20 entidades, por eso se ha desprestigiado tanto el boxeo,
y él en 1966, que fue del 66 hasta el 68, que tuvo una carrera brillante, se consagra en las 12. Había quedado vacante por la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo la categoría peso mosca, y él se enfrenta con un aguerrido Takayama, bien a poner el apellido. Ajá. Se puede ver esa pelea, y es notable que le fue difícil a Cavallo, porque ni apenas comenzó la pelea, el japonés, de tan honorable que parecen, lo hizo reglamentariamente, pero poco ético, le encajó un bollo y apenas empezó la pelea. Y apenas sonó la campana fue y le pegó estando de espaldas a Cavallo, y le costó levantar esa pelea. Fue bastante aguerrida, bastante difícil, y fue por fallo dividido. Claro. Después tuvo otras defensas. En una parte, la primera que tuvo fue en julio del 66 en el estadio Luna Park, también con un japonés, Hiroyuki Ebihara sería el apellido. Y también ahí fue por posición unánime y ganó muy bien. Y después, bueno, tuvo varias defensas, 2-3 defensas, y tiene una anécdota interesante, que es un sujeto que realmente quería pelear contra su destino, ¿no? Alguien que nace en la villa y quiere pelear contra lo que se espera que le pueda suceder por su condición social. Una anécdota famosa, que antes de pelear estaba recorriendo con Leturi los sótanos de Luna Park, que es gigante, ¿viste? Sí, terrible. Y le dice un montón de cosas, y le dice Leturi, si llegas a ganar, te regalo todo esto. Hay que entender que Horacio Cavallo comenzó en un carro a caballo, juntando lo que había. Bueno, se trajo un camión y se llevó todo. Y al poco tiempo nomás tuvo, hasta el día de hoy, tenía, dicho por el hijo, 27 comercios deportivos por una línea de deporte. Muy exitosa, por cierto. No la vamos a nombrar porque no la precisa, ¿no? Sí, pero sí. en eso hay que reconocer que fue un empresario exitoso a Cavallo. Bueno, historias entonces distintas de boxeadores, la de Cavallo y la de Firpo, mostrando que la carrera fue lo que les permitió salir de un origen y un destino diferente, pero que después le encontraron la vuelta por otro lado. Exactamente, pelear contra el destino sin estar sujeto a lo que siempre sucede con los boxeadores. Yo lo digo lamentablemente, y la suerte de ser bien dirigido, Sí. Así como, digamos, porque hasta en nuestra ciudad hemos tenido campeones mundiales que por lamentable conducción no lograron brillar en la carrera deportiva. Pero vamos a decirlo con honestidad, Sí. la calidad bien entendida empieza por casa, y hemos tenido conductores y dirigentes de boxeo que, embebidos en soberbia, no permitieron que tuviéramos un par de campeones que podían haber llegado tranquilamente o haber continuado. En el caso de Cavallo, en el caso de Firpo, afortunadamente fue el destino que uno más desea para estos tipos de campeones, ¿viste? Sí, que no sea el Parkinson a cuotas y tampoco la carrera de los excesos, sino que permita, como decía el propio Ringo Bonavena, ¿viste? Por esto me pagan más y hasta no me tengo que pegar, y lo decía Ringo a propósito de esta condición mediática. A Cavallo, por ejemplo, el hijo de Cavallo no conoció nada creo que nació después del 68, y a Cavallo decía, no, aquí que tenga un plato de comida en la mesa no tienen por qué hacer boxeo, ¿viste? Claro, qué honestidad. Y más ese boxeo, que me imagino sería más crudo que el de hoy, ¿no? No, ni hablar de Firpo. Vos ves el de Firpo, hay que entender que Firpo duró un round la pelea, no llega a los 2 rounds. Y es verdad que le robaron la pelea porque Firpo lo tira a Dempsey, le encaja uno, le cobró, Dempsey cobró igual, pero Dempsey era un animal. Dempsey era un tipo que había llegado a matar boxeadores, siendo un buen tipo también, pero había llegado a matar boxeadores arriba del ring, porque el reglamento era completamente cruel y completamente salvaje. No existía la cuenta preventiva de 8, no permitían que el boxeador se incorporara bien, sino ni apenas estaba doblado le encajaban a tobollo. En esa pelea, que fue durísima, se la puede ver, Luis Ángel Firpo cae 7 veces, más de 7 veces cae. Y Dempsey cae y lo tiran del ring, y ahí es donde se supone que la pelea fue robada, por reglamentariamente lo ayudaron a levantarse. Pero bueno, había caído fuera del ring también. Pero Raúl, ¿y cuánto duraba el round? ¿Era más largo? No, duraban 3 rounds como pasa actualmente, y 15 rounds las peleas. Creo que la de Firpo duraba 15 rounds, tendría que averiguarlo bien. Pero no digo, llegó, ¿viste? Igual. ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo te volteen tantas veces, no?
porque digamos no se contaba preventivamente, no se hacía la cuenta preventiva, no se hacía la sujeción de puños y las preguntas, sino que se le daba para adelante. Inclusive Firpo y Dempsey no tenían guardia prácticamente, peleaban como vemos en las películas de Rocky Marciano, de Rocky, que como Rocky Marciano también peleaba agachado con los brazos bajos, y eran sujetos, hay que entender que Firpo era un tipo de 97 kilos a 103 kilos, y 1,89 m, 1,90 m, Dempsey y otro tanto. Eran flacos, pero toda fibra, y eran dos gigantes extraordinarios. Claro. Y no había un reglamento claro. En la época Cavallo, por ahí, por ejemplo, ya había mejorado, se había civilizado más el boxeo, pero vos fíjate que Takayama, ni apenas suena la campana, va corriendo, va trotando y le encaja un bollo, le encaja un cross en la cara, ni apenas, sin estando de espalda todavía. El golpe fue reglamentario, lo que pasa es que no fue ético, fue un golpe, muchos decían, un violento golpe a traición. Bueno, pero, viste. Me hace acordar hay una película de Chaplin, Luces de la Ciudad, City Lights, que Chaplin termina peleando y se esconde atrás del árbitro y apenas se descuida, ¡pum!, le encaja un mangazo. Claro, este Dempsey es de esa época, de ese boxeo. Ya Cavallo es de un boxeo mucho más estilizado, mucho más técnico. Aparte es una categoría muy difícil, pues es muy demoledora la categoría mosca. No son de extraordinarias pegadas, pero son de golpes constantes. Es más, todos los moscas generalmente tienen la cara muy marcada, ¿viste? Porque son el campeón mundial nuestro de Chubut, el Huracán tiene esa característica. Son peleas agotadoras, desgastantes, y bueno, pero si hay algo que tenía claro era pelear contra su destino. No hay que olvidarse que a Cavallo llegó para cambiar su destino de lustrabota, botellero, o sea, cartonero que le dicen día, fue trapecista también. Así que mira, eso te mete la pinta de cuerpo entero. Y fue, afortunadamente, le decían Roquiño, no sé por qué, buscó un camino alternativo a lo que le marcaba el destino de su condición social, y fue un empresario muy exitoso. Repito, ya en la década de los 70 habían 27 casas que se mantuvieron hasta el día de hoy, de productos deportivos que fueron en plena vigencia. ¿Vos decís la que está al lado de la Federación de Boxe? No, esas son los Corti, esos son los hermanos Corti. Él puso otra firma y tuvo, hasta el día de hoy tiene vigencia. Los Corti, lamentablemente la marca está, pero ya no tiene la predominancia que tenía antes. Aparte, con la apertura que hemos tenido, hoy tenemos, estamos nombrando marcas, que tiene mayor acceso, se tiene mayor acceso a los productos de cualquier tipo de actividad y del boxeo inclusive. Sí, es cierto, pero de hecho, marcas de pelotas de básquet, de boxeo, no salen muy rápido a la cabeza, porque hay un monopolio muy grande de las empresas internacionales. Sí, acá en Argentina los hermanos Corti, y en el Estados Unidos Everland, las dos marcas más impuestas. Exactamente. Y Raúl estaba pensando que si es japonés, difícilmente va a ser pesado, ¿no? Mosca de cabeza. No, es como los mexicanos, sí, por la condición. Bueno, hoy en día, han crecido mucho los japoneses, sí, pero es verdad, en el boxeo. Aparte el boxeo ha cambiado, lo que decía Horacio Cavallo, el que tiene un plato de comida en la mesa no va a ser boxeador. Justamente el ejemplo más claro es qué pasó en este decaído boxeo profesional. ¿Qué pasó con los pesados negroamericanos? Los negros ya no necesitan ponerse los guantes para tener éxito en la vida, porque eso es lo que marca. En la década del 70, la época de oro de los pesados, que eran todos los negros americanos, hasta la época de Tyson, ya afortunadamente la sociedad americana ha incluido a los afroamericanos, que no tiene. Por eso ya no hay negros americanos que sean campeones mundiales de boxeo en categoría pesado. Además tenés el básquet, el fútbol americano, hay más deportes. Exacto, así que es mucho más civilizado que el boxeo. Sí, el fútbol americano hasta ahí nomás, pero los otros seguro que sí. No, igual no tiene comparación con el boxeo, realmente. No, hay que pensar que, suponer que los procesos sociales, por pequeños que resulten, son monocausales, es una simplificación muy difícil de sostener. Acá los dos sujetos eran dos personas especiales. Claro, por eso. Ángel Firpo era en su icónica pelea,
en el mundo tuvo una característica muy particular. Viajó, se formó, digamos, y después eran dos sujetos disciplinados en eso, ¿eh? Es la época de Gardel, ¿no? Del tango, del jazz, la Exacto, época... sí. Se practicaba mucho boxeo en esa época. Sí, uno cuando va al detalle histórico y lee sobre los años 20, sale de estos mitos del liberalismo, del superávit fiscal y qué sé yo, y te encontrás con un escenario con clases sociales muy marcadas, con mucha humildad, con una clase trabajadora muy castigada, o sea, eso a tenerlo en cuenta también. Que no... Sí, no, son modelos económicos que marcan bien las diferencias y donde se corta la movilidad social. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Es cierto. Y pensaba, Raúl, en esta historia que me decías, el patrón, claro, vio que le robaban a Firpo, que encima lo surtían, y fue y lo trajo para el lado del boxeo. Claro, si él se enteró de la anécdota de lo que había pasado, que lo habían querido asaltar. Hay una o dos anécdotas, además, bueno, eso te muestra también que se marcan dos anécdotas porque no tuvo ninguna otra, afortunadamente, lo cual te muestra el tipo de vida que llevaba. Sabemos cómo son los boxeadores, sabemos que son mano larga, son sujetos pesados por naturaleza. Pues este hombre, digamos, Luis Ángel Firpo se recuerda solamente eso y después el tipo que agarró del fundillo y la solapa porque lo estaba queriendo violentar al padre ahí en Villa Crespo y lo revolvió por otro lado del cerco. Nada más de eso se conoce. Después sí se conocen mucho sus éxitos económicos, ¿eh? Claro, es que la imagen del boxeador es muy la de Gatica, lamentablemente, ¿no? Sí, bueno, Gatica era justamente el paradigma de la condición social, un sujeto con una adhesión política bien marcada, declarada, sostenida, y con un reproche permanente a la clase alta. Era un sujeto que saludaba a la popular, pero al ringside le hacía gestos groseros, histriónico, pues. Así y que peleó muchísimo y nunca fue campeón del mundo, increíblemente. Por culpa de esa disciplina que tenía. Vos fíjate, bueno, Firpo también tuvo como 30, 40 peleas, tuvo muchísimas peleas en una categoría muy difícil, peleó en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, en Cuba, pero, digamos, tuvo en total creo que tuvo más de 40 peleas, tuvo Luis Ángel Firpo, de la cual tuvo más de 30 victorias y 28 knockouts. Eso no es raro, pues son categorías muy pesadas. Y lamentablemente Gatica tuvo la misma cantidad de peleas, pero la vida que llevó, eso lo hizo perder cuando lo llevaron a Estados Unidos. Se dice que a propósito los americanos le encajaron lo que le encajaron para que se distraiga completamente. Se han hecho películas con eso. Tengo un ratito más, Raúl. Se viene también la independencia de México. Sí, una cosa muy interesante en ese país. Lo que más me admiro yo de los mexicanos es que tienen una historia, como dicen algunos, sin beneficio de inventario. Ellos agarran sus próceres, sus que los tienen, ¿no? Y reconocen lo bueno y lo malo de Hidalgo, Morelos, Santa Ana, digamos, Juárez, todos sus mayores logros, y le reconocen lo bueno y lo malo. Madero fue el que reemplazó a Juárez por tantos, con 80 años de gobierno, y de repente reconocen los defectos y las virtudes que tenían cada uno, y tiene historiadores muy interesantes también. Hay que reconocer que aprovecharon mucho los exiliados nuestros y formaron unos institutos de estudio histórico, de la cual la independencia de México es una cosa, digamos, creo que la independencia real de México vino después en el siglo XX, Gerardo. ¿Con la Revolución Mexicana? Sí, yo creo que México tuvo muchas etapas, tuvo muchos años de conflicto, de lucha. Ayer hablábamos de una de lo que fue la guerra con Estados Unidos, pero su independencia fue una formalidad tan difícil como la nuestra. Sí, a nosotros nos llevó 70 años y a ellos capaz que 100, tranquilamente. Sí, bueno, lo dice yo, posiblemente como un mexicano que nos escuche se enoje porque el grito de Hidalgo y todo lo que hacen, cómo alimenta el nacionalismo, porque hay que ser mexicano teniendo el vecino que tienen, ¿no? Porque sí, es un país que está, como dice el refrán, muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Y ha tenido una personalidad, una característica y una cultura increíble, con todo su bagaje cultural impresionante. Pero
el famoso, la independencia de México fue la consecuencia, digamos, de un proceso social, político, y que fue resuelto con las armas. Hasta el himno de ellos no marca, el himno de ellos es una marcha guerrera. Sí, 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 es cierto. Y bueno, y también, Raúl, algo que los argentinos no conocemos, pero ellos tienen la reconquista española en el 16, y después recién vuelven a conquistar y se arma la República y deben un montón de plata y ocupa Estados Unidos y Francia, y recién tienen paz con el Porfirio Díaz, pero a un precio de exclusión social tremendo, y bueno, y después la revolución. Sí, yo creo que en este momento sigue porque es socio forzado de Canadá y Estados Unidos en ese bloque que se llama NAFTA, que los obligan a andar bien, pero digamos, primero que no sé la independencia, porque lo que hubo en 1810 fue un reinato, digamos, reformulado. La independencia vino mucho después, porque eso lo vamos a hablar cuando llegue el momento, porque hay que decir honestamente, el grito de Hidalgo es una formalidad solamente. Es como lo nuestro, nosotros 9 de julio, Narciso Laprida pidió si queríamos ser independientes, pero no fue un gol de media cancha que se festejaba dentro de una casa, ni había gente afuera vitoreando, era una formalidad, bueno, un compromiso. Claro. Y México lo hace mucho más fuerte cuando salen al balcón, cuando gritan ¡Viva México! Eso no existió, Gerardo. Pero qué divertido que es, y te digo una cosa, México y Chile, ¿cómo festejan la independencia? Es una semana de fiesta, en Chile y en México. Sí, es una conmemoración. Yo lo entiendo digamos, yo lo entiendo a México porque tiene un vecino que hasta les quitó la mitad del país, como decíamos ayer, cuando vimos la batalla de Chapultepec con los niños héroes, que es uno de los mayores orgullos que tendrían que tener los mexicanos. Bueno, pará, ¿sabes qué? Ayer escuchando esta radio de México, 2 cosas me llamaron la atención. Una, que un historiador hablaba y primero le bostezaban en chiste, burlándose, y después lo que contaba es que pelearon los niños héroes porque la pelea fue un domingo y todo el resto de los militares estaban de franco, de descanso. Sí, es verdad, sí. Yo no lo voy a decir, pero sí. No, estaba licenciada la tropa y quedó la guardia mínima indispensable, y entre ellos estaban los cadetes que no tenían a dónde ir. Claro. O sea, los cadetes pobres, los cadetes que no podían venir los ricachones a buscarlo, bueno, quedaron ahí. O sea, murieron los chicos que encima eran de condición social determinada. Tremendo. Bueno, pero lo dieron todo y hoy son recordados. No, honestamente, yo lamento que los mexicanos no resalten eso. Pero que un pibe de 12 años te frene a los americanos, sí, eso te ronca, querido. Sí, tremendo. Que un pibe de 12 años se pare en la puerta para cubrir a sus camaradas que puedan replegarse, y que a fuerza de fusil y de bayoneta frenes a los americanos. Tenía 12 años. 12 años. Es impresionante, sí. No, eso yo creo que eso merece un respeto, ¿viste? Así que, bueno, un gusto charlar, Raúl. Si querés, más adelante en la semana... Gracias por el espacio, Gerardo, y el gusto también es mío. Un saludo a la audiencia. También mañana es la independencia de Centroamérica. Nos queda medio lejos, un tema muy interesante. Algo que por designio de Dios no nos convertimos nosotros. Nosotros no somos eso por designio de Dios. No sé por qué. O por los... No. Por designio de Dios, que eliminó a los conductores nuestros en nuestro país, tipo como Güemes, tipo como mucha gente, no vamos a nombrar, porque no, está mal los padres de la patria. Centroamérica tiene la madurez de no tener próceres beatificados como hacemos nosotros, pero sí. Porque los tiene cada uno de esos países. Nosotros no nos convertimos en ese compendio de repúblicas chicas por un designio de Dios que iluminó a la gente que conducía el país en su momento, gente como San Martín, Belgrano, Güemes, capaz que hasta el propio Mitre, aunque tanto lo podamos criticar. Y para mí Urquiza también. Urquiza es determinante y poco conocido. Sí. Urquiza es determinante, porque Urquiza fue el que permitió que se hiciera la Constitución para Argentina como Argentina. Claro, supo tener billete en una época Urquiza, tenía un Austral, ahora me lo han corrido, pero sí, en su momento, no sé, el símbolo es Pavón, si querés, pero hay también otros elementos como la Constitución, y también esto de darse cuenta que no le da a la Confederación
para estar a la altura de Buenos Aires y tener configuración estatal. No dan los recursos. Lo que tuvo Urquiza es pensar a lo grande, cosa que no tuvimos nosotros. Es verdad que un gobierno determinado es ridículo, corrupto y vergonzoso, pero no existir el Mercosur o no existir el UNASUR le estás ayudando a los americanos. Sí. Porque una cosa es discutir con una republiqueta como somos nosotros y otra cosa es discutir con un bloque consolidado por varias repúblicas que ya de por sí son un mercado interesante. Sí, y lo triste también es que encima Mercosur, cuando lo tenés, actúa de una manera exclusivamente mercantilista, con acuerdos entre Estados Unidos, entre Argentina y Brasil, digo, y no termina promoviendo la libre circulación de personas ni otro tipo de negocios más interesantes que cambiar materias primas por autos hechos en Brasil, ¿no? Digo... Sí, aparte no mirar bien cómo fue el proceso europeo para copiarlo, imitarlo y tratar de emularlo por lo menos. Sí, es cierto. Así que bueno, profe, un gusto charlar en este Día del Boxeador. El saludo a los boxeadores. Sí, un respeto y un recuerdo a Horacio Cavallo, un exitoso campeón mundial y un maravilloso empresario. Y lamentablemente, bueno, ya no lo tenemos. Hacía 10 años que se había ido, Gerardo, hay que decir la verdad. Sí, por lo que me decís está porque muy el complicado. Alzheimer es una cosa terrible, muy terrible. Así que bueno, que tengas un buen día, Gerardo, y gracias por el espacio. Y perdona a mis profes por la forma de dar esta. Pues después te hace una historia en alpargata, vamos a decir la verdad. Exacto, y con mates y con filosofía en el medio. Una filosofía con mates. Un abrazo, Que Raúl, que buen estés día, bien. Gerardo. Chau.